con la charla del día de hoy, que se trata, justamente les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Que se trata acerca del alcoholismo, el impacto a nivel personal, familiar y social. Va a ser muy importante la comunicación que ustedes puedan tener, los comentarios, definitivamente enriquecen muchísimo más lo que vamos a tratar, ¿sí? Y pues bueno, iniciamos. Sí, les recuerdo, mi nombre es Evelyn Casiano, soy parte del equipo médico técnico de Centros de Integración Juvenil Huatulco. Buenas tardes, Gadiel. Sí, y pues en centros, como ustedes saben, atendemos diferentes temáticas en relación al uso de sustancias, en relación también a personas que tienen algún uso inadecuado de las tecnologías de la información y a personas que juegan y apuestan, ¿no? Que presentan un juego patológico. Y pues bueno, el día de hoy les decía, vamos a hablar acerca del alcoholismo y vamos a comenzar primero por reconocer qué es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Porque muchas veces como que no nos detenemos a pensar en la influencia o en el impacto que está teniendo esta enfermedad del alcoholismo y pues bueno, sí es importante que vayamos teniendo un poquito más de noción. Vamos a ver que de entrada el alcohol está asociado con más de 300,000 muertes al año, ¿sí? A nivel mundial, el 83% de ellas solamente están atribuidas justo al consumo del alcohol y en las cuales vamos a ver que los varones son los que presentan mayor número de decesos debido a esta causa. Entonces, ahí también es muy importante que empecemos a considerar qué es lo que está pasando con los varones que los está llevando a desarrollar esta enfermedad y sobre todo a pues verse en esta situación de muerte, ¿no? No solamente impacta en su calidad de vida, sino que es lo que está muy asociado a las causas de su muerte. Vamos a ver también que en América nada más el 80% de las muertes justamente se deben al consumo de bebidas alcohólicas y el país que tiene un mayor número de decesos pues es Estados Unidos, seguido de Brasil y pues México aquí sí entró dentro en los primeros 3 lugares y bueno, no es donde nos gustaría como que tener esos, ahora sí que destacar, sin embargo pues está ocurriendo y como les digo, definitivamente necesitamos empezar a reflexionar un poquito más en qué es lo que puede estar pasando para que esto ocurra. Y bueno, específicamente en nuestro país, vamos a ver que 20 millones de personas van a tener un consumo problemático de alcohol. Ahorita vamos a ver de qué se trata este consumo para que nos quede un poquito más claro. Lo peligroso o lo más grave de esta situación es que cada vez más los jóvenes están empezando a consumir a edades más tempranas, ¿sí? Y en el año de 2020 nada más tenemos el reporte de que 623,202 adolescentes estuvieron usando la sustancia, ¿sí? Justamente observamos también que existe un mayor incremento en el uso del alcohol debido a la pandemia. Ustedes recuerdan que fue en ese año donde comenzó, esto desató muchas situaciones emocionales, problemáticas, incertidumbre y demás, que provocaron que las personas estuvieran recurriendo al uso de la sustancia y justamente empezaron a presentar problemas por el consumo de la misma. Ahora, a nivel mundial como tal, estamos viendo que se incrementó, o más bien en un 63% de los participantes en diferentes encuestas que se realizó por la parte de la OPS, ¿sí? Observa, en el 2020, el 63% comentaron justamente que bebieron el alcohol y 3 de cada 10 personas presentaron un consumo mayor. Aquí, como les decía, lo importante es observar que son los jóvenes o la gente joven entre los 18 y los 39 años los que presentan más esta condición, ¿no? Los que están recurriendo más al uso de la sustancia para afrontar lo que está pasando, las situaciones que les estaban moviendo o conflictuando. Por otro lado, ¿sí? El incremento del consumo el incremento en la venta de la sustancia
es bastante significativo, ¿no? Estamos viendo que a nivel virtual o de forma virtual o la venta en línea se dio en un 262% más de lo que normalmente se hacía, ¿sí? Entonces, nos está indicando que existe una mayor demanda y pues ya no es nada más de que salías a la tienda, porque bueno, ya no puedes salir, ya te lo llevan a la casa, ¿no? Entonces, eso también está influyendo mucho en que obviamente se esté presentando un consumo del cual muchas veces no se está eh, como que considerando el impacto a nivel social porque se ha quedado en casa y lo que sí hemos observado es que los niveles de violencia, los niveles de suicidios, sí, han sido bastante importantes a raíz de esta situación. Entonces, en el caso también, algo que llama la atención es que las mujeres están presentando, sí, un mayor incremento y obviamente en el consumo de la sustancia y les está trayendo también más consecuencias negativas o más efectos negativos, ¿no? Entonces, ¿por qué la mujer va a tener un mayor impacto en el consumo de la sustancia y está siendo más complicado pues dar el tratamiento en general, tanto para el hombre como para la mujer? Sin embargo, digamos, en el caso de las mujeres, pues sí está existiendo mayores riesgos, mayores complicaciones en el momento de la atención y pues consecuencias mucho más graves, ¿sí? Ahora bien, otra de las situaciones que hay que ver es que en México, al menos, el 71% de la población ha estado consumiendo alcohol, ¿sí? El 20% de esta población lo ha hecho en exceso y aquí algo que es súper importante checar es que 1.7 millones de personas en México están padeciendo de esta dependencia alcohólica. Les decía, es realmente algo que nos está requiriendo que pongamos atención, que empecemos a reflexionar en qué es lo que está pasando, porque además estamos viendo que los chiquillos, como les decía, o ya personas muy jovencitas de quinto y sexto de primaria, ya empezaron a consumir la sustancia, ¿no? Aunque son 2 de cada 10 estudiantes, pues esto es un número alarmante, ya que antes comenzaban a consumirlo, pero a nivel secundaria, y ahorita estamos viendo que es cada vez más pequeños. Además de que cuando llegan a la secundaria ahora se duplica, o sea, 4 de cada 10 estudiantes empezaron a consumir la sustancia o la consumen de manera regular y ya estamos viendo que para nivel bachillerato 7 de cada 10 va a tener un consumo problemático de esta sustancia. Entonces, como les decía, estamos necesitando empezar a desarrollar mayor conciencia de lo que es esta enfermedad para prevenir, ¿sí? Yo sé que incluso para muchos se les habla de esto y dicen, ah, ya, qué flojera, ¿por qué siempre tienen que estar hablando de esto? No es verdad, en algún momento hasta hay personas que como que se ríen y dicen, eso no me pasa, o yo no voy a llegar ahí. Sin embargo, las cifras pues nos están indicando que no es como para tomárselo tan a la ligera y que en la medida que nosotros hacemos algo para generar mayor conciencia, sobre todo para ayudarles a los más jóvenes a entender que ese no es el camino para afrontar las complicaciones, ¿sí? Pues vamos a empezar a ver o esperemos que de esta manera se vaya reduciendo el uso de esta sustancia y pues todo lo que está asociado justamente a esta conducta, ¿no? Porque pues al consumir alcohol se van a presentar diferentes enfermedades o diferentes patologías que son crónicas, además de accidentes, muchas conductas violentas y, como les decía, la muerte, ¿no? Estamos viendo que sobre todo en jóvenes, en jóvenes entre los 15 y los 39 años, la causa de muerte está muy asociada al uso de la sustancia y también el incremento de las situaciones de violencia es 14 veces mayor cuando se usa el alcohol. Entonces, les decía, pues sí es algo que nos llama la atención.
Por otro lado, obviamente a nivel, trae diferentes influencias o impactos, ¿no? Porque va a generar cambios súper importantes en la manera en la que la persona se desenvuelve en todos sus ámbitos, no solamente, digamos, va a ser como que se afecte a nivel personal porque cambia su alimentación, a lo mejor se enferma un poquito más y tiene dificultades para recordar las cosas o en su desempeño, ¿sí? Sino que también a nivel familiar la comunicación se ve alterada, ¿sí? A nivel laboral el desempeño pues también está muy deteriorado o va en decremento, ¿sí? De esta forma estamos viendo que el impacto que se está teniendo es bastante importante, ¿sí? Además de que, digamos, sí están existiendo bastantes factores que influyen en esta conducta, ¿sí? Y por las diferentes situaciones que están pasando, no solamente en nuestra familia a nivel personal, a nivel nacional y mundial, sí sabemos que sí hay situaciones que nos están confrontando mucho en todos estos niveles, sin embargo, pues el alcohol no va a disminuir estas complicaciones y al contrario, va a estar muy asociado a trastornos de ansiedad y depresivos, tanto en hombres como en mujeres. Y aquí lo que estamos viendo es que estos trastornos también están asociados, ¿no? A que se use más la sustancia. Entonces, de verdad, es importante, otra vez se los repito, ¿no? Que empecemos a ver qué es lo que está pasando, qué puedes hacer tú a nivel personal para que, de entrada, si tú estás usando la sustancia, sí, que lo hagas de una forma responsable. Ahorita les voy a explicar cómo es esta manera responsable de hacerlo y de esta forma ir generando un mejor ejemplo, sí, con las otras generaciones, con las personas menores, porque el hecho de que vean que los adultos están consumiendo más y de forma irresponsable o excesiva, pues esto está influyendo también en que ellos estén aumentando el consumo de las sustancias, ¿no? Aquí vemos que tanto en jóvenes menores de 19 años como en personas mayores de 55, ¿sí? También se incrementó el uso, a pesar de que les decía, ¿no? Entre los 19 y los 40 años es donde más reporte de consumo hay. Hemos observado que cada vez son las personas de menor edad los que lo usan y los de mayor edad, cuando ya se supone que empezaban a ser más conscientes y a tener otros recursos para afrontar las cosas, pues ahora se ha empezado a utilizar aún más esta sustancia como recurso para afrontar lo que está pasando. Entonces, definitivamente, pues hay algo ahí que checar, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que pues sí existe mucha información sobre el consumo del alcohol, pero ¿qué nos dice la ciencia como tal, no? De entrada, sí, como les comentaba hace un momento, el alcohol va a ser la única droga que nosotros lo podemos consumir de una manera responsable o con moderación. Sin embargo, esto tiene que ser ya cuando tu cerebro se haya desarrollado por completo. Una persona de 18 años, digamos, aunque ya tenga su INE, no quiere decir que ya ha madurado, que ya sus órganos, que su cerebro está desarrollado del todo, ¿sí? Más o menos nuestro cerebro y sobre todo la corteza prefrontal, que es lo que nos hace humanos, se desarrolla más o menos a los 20 años. Hay personas que incluso puede ser un poquito más, ¿sí? Entonces, posterior a estos 20 años, sí se puede empezar a consumir el alcohol de una forma moderada y evitar que se den daños como bastante severos. Aquí es importante considerar como algunos aspectos. Primero que nada es que pues van a existir diferentes tipos de bebidas alcohólicas, las cuales van a tener concentraciones tanto de alcohol como de agua distintas y eso van a generar que puedan intoxicar más rápido que otras, ¿no? Sabemos perfecto que no es lo mismo tomarte una cerveza de media,
¿sí? A que te tomes un caballito de mezcal, ¿sí? El impacto, la cantidad de alcohol va a ser distinta, ¿sí? Y es importante que sepamos que en la medida que se consume más de una sustancia de estas, cualquiera, ya sea la cerveza, el caballito, una copa de vino, ¿sí? Una bebida mezclada, más de una bebida en una hora, ya estamos empezando a provocar que el alcohol empiece a viajar en nuestra, digamos, en nuestra sangre, que tenga una mayor concentración de alcohol en nuestra sangre y por lo tanto que impacte más a nuestro cerebro. Ustedes aquí pueden ver como una figurita amarilla, o no sé, sí, hay una figurita amarilla que aquí está representando a un neurotransmisor que se llama GABA, ¿sí? Que el cual va a reducir justamente la actividad de nuestras neuronas. Y eso va a impactar de forma súper importante en nuestra corteza prefrontal, la cual es muy importante para nuestra toma de decisiones y el desarrollo de otras funciones ejecutivas superiores que están relacionadas justamente con el control de nuestros impulsos, con la capacidad de planeación, ¿sí? Y que nos hace que no actuemos como regularmente lo haríamos, que no tengamos la capacidad de reflexionar adecuadamente, de recordar, de poner en práctica nuestros valores y de esta forma tomar mejores decisiones. Entonces, esto provoca que cometamos mayores errores, ¿sí? Que cometamos, que tengamos conductas que de forma consciente no haríamos, ¿sí? Y que por lo tanto te puedas poner más en riesgo a ti mismo y a las personas que te rodean. Entonces, es importante que tengamos esto presente porque muchas veces creemos pues, que nada más es así como que estoy mareadón o no pasa nada o es así como que divertido y demás. Sin embargo, pues sí está teniendo una implicación importante en el funcionamiento de nuestro cerebro y obviamente impacta en otros órganos como el corazón, el hígado, el riñón, etcétera, ¿sí? Aquí es importante esto. Recuerda, toda persona menor de 20 años, ¿sí? Requiere de que mejor evite utilizar la sustancia, ¿sí? Entre más pequeños empiecen a utilizar el alcohol, es más probable que se desarrollen consecuencias adversas y que se potencialice la posibilidad de tener el trastorno por dependencia, ¿sí? Entre más chico empiezas, más probable es que tengas o que desarrolles entonces la enfermedad. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos a corto plazo? Pues que obviamente va a cambiar tu comportamiento, ¿no? Primero vas a sentir como una mayor relajación, te vas a sentir como más alegre, ¿sí? Vas a empezar a tener cambios en tus emociones, ¿sí? Puede ser que si estabas como un poquito triste, te empieces a poner un poquito como más feliz aparentemente, empieces a sentirte mejor, ¿sí? Empieces a mostrar conductas que regularmente tú no haces, ¿no? Si eres una persona como seria, empiezas a sonreír más, empiezas a socializar y fíjense, es esto lo que provoca que la persona recurra, ¿no? Porque dice, es que si yo me tomo unas 2, 3 cervezas, pues ya empiezo a hablar más con mis compañeros, ya me le acerco más a la persona que me agrada o empiezo a reírme más, cosas que antes de otra forma no hago y eso es justamente lo que engancha, ¿sí? Sin embargo, lejos de favorecer que en otros momentos tengas esta capacidad de desarrollar estas habilidades sociales, ¿sí? Va empeorando esta posibilidad y eso obviamente la persona al inicio no lo puede reconocer porque solamente ve, digamos, el beneficio, ¿sí? Aunque posteriormente pues pueda tener, digamos, algunas consecuencias negativas de entrada con la cruda, ¿sí? Después a lo mejor con cruda moral, ¿sí? O algunas complicaciones con la familia, en el trabajo, etcétera, ¿no? Vamos a ver también que existe una mala coordinación y dificultad para mantener el equilibrio que ustedes ya podrán haber visto en algunos momentos con alguna persona o haber experimentado, ¿sí?
se presenta somnolencia, confusión, dificultad para recordar y lentitud para reaccionar ante los diferentes impulsos o estímulos, que se presentan. ¿Cuándo vamos a saber que el alcohol se va a convertir en un problema? Fíjense, aquí te pido ya que vayas poniendo un poco de mayor atención, porque regularmente las personas creen, así hasta te presumen, no, yo tomo un montón y a mí nadie me tira y andan diciendo así como que son capaces de tomarse no sé cuántas cervezas y demás, y como si fuera una hazaña. Sin embargo, ese es un punto que ya nos está indicando que hay algo que atender, porque ya estamos viendo que el cuerpo ya tiene tolerancia a la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que requiere, ¿sí?, de mayores cantidades de alcohol para poder tener los efectos que antes deseaba, ¿sí? El cerebro ya no está respondiendo a los mensajes de alerta que antes mandaba para decir, oye, ya no tomes, ya no me hagas esto, ¿sí? Y entonces se permite la persona seguir consumiendo, ¿sí? Y su cuerpo está trabajando, digamos, a marchas forzadas para seguirse desempeñando. Entonces, esto de aguantar no es ninguna hazaña, es ya un síntoma que necesitamos atender, o es un signo que nos indica que ahí hay algo que ya no está siendo tan favorable para la persona. Por otro lado, tenemos los síntomas de abstinencia, que están relacionados con que la persona estuvo tomando unas cantidades de alcohol excesivas, ¿sí? Y dejó de hacerlo, entonces empieza a sentir náusea, vómito, dolor de cabeza, ya saben, la cruda. Esta cruda nos está indicando también ya, entonces, una problemática, ¿no? O que, por ejemplo, ya pasaron 5 días y no ha consumido y empieza a sentir este nerviecillo que lo hace ir por una cervecita para que ya se sienta relajado. Estos son síntomas de abstinencia que nos están indicando que este cuerpo ya está generando o ya tiene la dependencia a la sustancia. Por lo tanto, que la enfermedad ya se está gestando o que ya está desarrollada, ¿sí? Vamos a ver también que otra de las situaciones que necesitamos atender es que la persona, aun cuando dice que nada más se va a tomar unas 2 o 3 cervezas o 2 o 3 bebidas, resulta que termina tomando muchísimo más, o sea, no puede controlar el consumo, aunque ya se haya dado cuenta o aunque que le está afectando, aunque ya se haya, digamos, visto envuelto en problemas personales o con la pareja o en el trabajo, no logra detener el uso de la sustancia. Aquí ya se presenta la compulsión, o también observando que ya ha tenido dificultades importantes a nivel físico, a lo mejor, que ya tiene enfermedades, o quizá en su desempeño laboral pues ya no rinde igual, o quizá está empezando a tener problemas familiares, pues no deja de consumirla, ¿no? O, por ejemplo, cuando piensa en divertirse, siempre está asociado con el tomar el alcohol, porque si no siente que no se divierte igual, ¿no? O que, por ejemplo, ha dejado de realizar ciertas actividades que antes disfrutaba, como jugar fútbol o quizá salir a la playa, y prefiere mejor quedarse en casa o irse a las reuniones donde se está consumiendo, ¿sí? Y como les decía hace un rato, aun cuando ha tenido complicaciones o problemas, por más que lo dice, ya no quiero, ya me está costando, ya tengo una dificultad, ya no está siendo tan agradable, no logra dejar la sustancia. Cuando esto se presenta, entonces, podríamos ver que ya hay un problema. Ya es algo que ya son como las lucecitas rojas que nos están diciendo, o amarillas, ¿no? Amarilla y roja, que ya nos están diciendo, oye, ya hay que empezar a no solo a reflexionar más al respecto de lo que estás haciendo, sino a tomar decisiones contundentes, decisiones firmes,
que te ayuden a afrontar esta situación, que te lleven a saber por qué se está dando este consumo y sobre todo que te lleven a generar otras posibilidades de respuesta que te sean más favorables a ti y a los que te están rodeando. Ahora, vamos a ver que el alcohol va a tener diferentes efectos en las personas de acuerdo a estas características o condiciones que les voy a mencionar. En el caso del sexo, ¿sí? Vamos a ver que el alcohol va a afectar más a las mujeres. ¿Por qué? Justamente la sustancia se queda más atrapada en el tejido adiposo, o sea, en la grasita. Las mujeres tenemos regularmente más grasa que los varones y el alcohol, pues, es más difícil que se excrete de nuestro organismo, por lo tanto genera una mayor propensión a desarrollar algún tipo de complicación, sobre todo a nivel de los senos, ¿sí? Y a nivel del útero y demás, ¿sí? Por otra parte, la persona, sí es importante la velocidad con la que se consume. Yo hace rato les mencioné, es una copa por hora, ¿sí? Porque en ese tiempo el hígado tiene la oportunidad de trabajar o de excretar, de buscar la manera de expulsar este alcohol de nuestro organismo, ¿no? De eliminarlo a través de la orina, a través de la saliva, a través del sudor. Entonces, es necesario que tú sepas que durante una hora puedes tomar la sustancia, puedes tomar una cerveza, una copa, un caballito y que lo combines con agua para que de esta manera le ayudes a tu hígado a que no esté como, digamos, que trabajando a marchas forzadas, ¿no? Otro de los aspectos es de que si tomas con el estómago vacío, pues se te va a subir más rápido porque se absorbe el alcohol por nuestras paredes intestinales, ¿no? El peso corporal también va a influir mucho, como les decía, las personas que tienden a ser más gorditas, tienden a aparentemente aguantar un poquito más y lo que está pasando es que se está quedando más en su tejido adiposo y pues bueno, obviamente esto va a tener mayores implicaciones en su salud. Como les decía también hace rato, dependiendo de la bebida que se esté consumiendo, sí, pues va a tener un mayor impacto porque todas las bebidas tienen una graduación de alcohol diferente de acuerdo al tipo y por otro lado, sí, vamos a ver que también las emociones van a influir mucho en la respuesta que se tenga y en la forma en que se procesa la sustancia. Entonces, vamos a ver que cuando se toma alcohol no nada más es como que, me lo tomo y no hay mayor consecuencia, no hay más cosas que considerar, no hay como que solamente abres tu cerveza o te preparas alguna bebida y ya, sino que hay varios aspectos que es importante que tomemos en cuenta justamente para evitar afectarnos y para evitar tener consecuencias tanto inmediatas como posteriores importantes, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles van a ser los daños que nosotros vamos a encontrar? ¿Sí? De entrada, va a nivel hepático, a nivel de nuestro hígado, ¿sí? Van a tenerse, ahora sí que consecuencias importantes, ¿sí? Digamos que de las más complejas va a ser el hígado graso o la cirrosis y pueden haber sangrado a nivel de estómago, a nivel del esófago, también inflamación y daño en el páncreas, trastornos en la ovulación en las mujeres y en los varones dificultad para mantener la erección. Obviamente hace más susceptibles a las personas de tener algún tipo de accidente como caídas, problemas, sobre todo caídas, son como que los que más se tienen, ¿sí? Y los otros son los de tránsito. Hace muy susceptible a la persona de ser víctima de algún tipo de violencia o también cometer algún tipo de agresión contra algunas otras personas. Y a dosis altas, como les decía, se puede dar una congestión alcohólica, llegar al coma o la muerte. Y
está muy asociado a problemas con la ley o dificultades, riñas, incluso familiares y demás, ¿no? Como lo que hemos visto, sobre todo ahora durante la pandemia. Eh, Aquí es importante tener esto, ¿no? Tú sabías que se ha demostrado que en el caso de ciertas enfermedades a nivel gastrointestinal, con el cáncer y algún tipo de lesiones, el hecho de que se consuma alcohol va a complicar mucho o más bien va a complicar la enfermedad o el proceso de recuperación que se pueda dar. Aquí es importante comentarte, ¿no? Que todo el consumo de alcohol, incluso desde las primeras veces que se hace, va a generar algún tipo de riesgo. No hay como tal un consumo seguro. Sí, un consumo responsable. Les digo, esta es la única droga en la cual se puede usar de una forma adecuada, de una forma donde tú puedes evitar que se haga un daño mayor, ¿sí? Pero desde los primeros usos de la sustancia se pueden generar consecuencias pues desagradables, tanto para ti como para quienes te rodean. No es tampoco para que lo veamos así como algo súper malo y que no debe darse, pero sí es necesario que tengamos conciencia y sobre todo que tengamos presente que la dependencia se va dando como poco a poco, no es la persona que vemos que está muy deteriorada, que ya tiene una dependencia crónica, no se, digamos, no se desarrolló de la noche a la mañana, ¿sí? No fue algo que la persona decidiera ni que quisiera. Esto es importante que se tenga presente porque muchas veces pensamos que es por voluntad y que la persona nada más cuando quiera va a dejar esta sustancia o que no la deja porque no quiere y quisiera que quedara muy claro que no es así. Como vimos hace un momento, va a tener el alcohol un impacto importante en la neuroquímica de nuestro cerebro. ¿Sí? Por eso para algunas personas va a ser mucho más complejo el poder abandonar el uso o hacerlo de forma responsable, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros vamos desarrollando esta conciencia, es más factible que aprendamos a utilizar la sustancia de una manera adecuada, ¿vale? Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando hay alcoholismo en la familia? Pues vamos a ver que se presentan diferentes síntomas. Primero que nada es el desconcierto y la confusión. La familia no sabe cómo va a reaccionar la persona que está consumiendo, ¿sí? Y va a estar desconcertada por algunas conductas que presenta o confundida. Y esto pues obviamente va a empezar a generar muchísima inestabilidad. Por otro lado, vamos a ver que ya empieza a haber estos síntomas, digamos, que ya nos están indicando que hay un problema cuando los familiares empiezan a justificar a la persona que consume o a disculparse con la familia por lo que hizo, ¿sí? Es típico que dice, no, es que estaba tomada, mira, pero no es así, o mira, no quería decir eso. Y entonces ahí ya el hecho de que se empiece a hacer eso, el hecho incluso de que tú empieces a pensar así de la persona, ya nos está indicando que algo no está bien contigo, ¿sí? Y en relación, obviamente, a la conducta que el otro mantiene. Por otra parte, va a empezar a existir también mucha tensión, bastante estrés, ansiedad, por los conflictos que se generan a diferentes niveles, ¿no? Por la comunicación, por la parte económica, por las horas de llegada, por con quién se junta, etcétera, ¿sí? Discusiones y en muchos casos se presenta violencia de diferente manera, no solo verbal, sino física, sexual, económica, etcétera. Esto obviamente va a hacer que exista mucha tensión en la familia y que genere mucha inestabilidad en la convivencia, en la manera en que se venían desempeñando y porque, ¿sí? A lo largo del proceso del desarrollo de esta enfermedad, pues van a empezar a alterarse las reglas, ¿sí? Que existían, las formas en las que
normalmente estaban acostumbrados a conducirse, a hablarse, a interactuar entre ellos, ¿sí? Muy probablemente los límites que estaban establecidos pues ya no se empiezan a respetar, ¿no? No solamente, digamos, en el trato, en la manera de hablarse, sino también en el límite que se genera, como les decía hace un momento, a la hora de llegar, a la hora de gastar, por ejemplo, el dinero, o en las muestras de enojo, por ejemplo, que, pues sí, de frustración, ¿no? Ya no hay un límite, sino que antes a lo mejor decías, no voy a decir esta palabra, o me voy a, voy a evitar como hacer tal comportamiento, y ahora ya no, ya se sobrepasan, además de los límites que se podrían haber establecido, como les decía, ¿no? Tengo destinado gastar a lo mejor 200 pesos cuando salga, y ahora resulta que te gastas la mitad de la quincena, ¿no? Por otro lado, en estas costumbres, a lo mejor estaban habituados a que los domingos iban a la playa o salían por lo menos a dar una vuelta, y ahora ya no, porque la persona que consume no llega, o quizá está muy sintiéndose mal por el porque ya dejó de consumir, o porque le duele la cabeza, etcétera, ¿sí? Y en general pues va a haber un impacto importante en la forma en la que se van relacionando o van conviviendo, ¿no? A lo mejor antes solían disfrutar más juntos y ahora ya no es así, y pues se va alterando mucho la dinámica de esta familia. Además de que obviamente empieza a haber muchísima desconfianza en lo que el otro va a hacer, en cómo se está comportando, en qué valores ha ido perdiendo, ¿sí? Y mucha frustración porque no puedes hacer mucho, ¿no? Porque tratas de hacer que tome conciencia, tratas de resolver, tratas de buscar la manera de que esto que se está dando se modifique, y simplemente no se puede. Entonces, algo de lo que vamos a ver que va a llevar a las complicaciones, a la desconfianza, a la frustración, las discusiones, es que no se cumplen las promesas, y esto va a empezar a generar pues obviamente una mayor tensión, y que cada vez se vaya incrementando la desconfianza o la incredulidad respecto a lo que la otra persona puede ser y hacer, ¿no? También algo de lo que se observa es que hay mucho sentimiento de culpabilidad. Para la familia, sí es pensar, bueno, que yo tengo la culpa porque seguramente no soy la persona que quiere, no estoy apoyando, no he sabido conducirme, he dejado de hacer quizás algunas cosas, y la persona que consume también puede sentirse muy culpable porque finalmente está transgrediendo a lo mejor la convivencia, la manera, los valores que ya tenían, ¿no? La manera en la que venían desempeñándose, o incluso los acuerdos a nivel de pareja, o a nivel de la interacción con los hijos, y al no saber cómo solucionar esto, ¿sí? Eso lo lleva a un mayor consumo, ¿no? Además de que pues se pueden hacer reproches mutuos, tanto la persona que consume le puede decir, es que por tu culpa, por tu mal genio, porque eres de esta forma, por eso uso la sustancia, o el otro culparlo de el familiar, culpar a la persona que consume de todos los males, de todo el sufrimiento, o de la mala economía, ¿no? Entonces se va a hacer, como les decía, pues cada vez más compleja esta interacción. Y fíjense, la comunicación se altera, ¿sí? Ya no hay esta capacidad de hablar abiertamente o de decir lo que está pasando, ¿no? Ya se empieza a tener como cierta dificultad para tratar los temas, para poder llegar a acuerdos, para poder dar el apoyo que se está requiriendo, o solicitarlo también. Así como que empieza a hacerse una maraña de emociones y sensaciones bastante desagradables, sentimientos que nos hacen estar mucho en conflicto, que no nos permite buscar las soluciones necesarias para afrontar esta solución. Y algo que también es muy común es que se empieza a negar la situación que está pasando, ¿no? Empieza a haber una dificultad para hablar del problema, ¿sí? Aquí internamente, porque yo sé que si empiezo a decirle algo al familiar que consume acerca de lo que hace, pues se va a empezar a
se va digamos, a destapar aquí un problema, va a empezar pues vamos a discutir, ¿sí? O también dificultad para hablarlo con otras personas, para pedir el apoyo y se empiezan a dar estos secretos familiares. Aquí, por ejemplo, sí quisiera decir, muchas veces eh, en el caso de las parejas, ¿sí? Ya sea la esposa o el esposo, quieren como tapar y que así a decir como que aquí no está pasando nada, ¿no? Hacerle ver a los niños que no hay mayor conflicto y que papá está cansado, que tuvo un mal día o que mamá se siente mal, le duele la cabeza y que por eso no los atiende o habla de la forma en lo que hace, etcétera, ¿no? O se comporta como se comporta. Sin embargo, esto que no se habla y que no se está expresando va a generar mayor conflicto, va a generar mayor tensión y que exista, eh, sobre todo para los menores, una inestabilidad mucho más grande y tendencia a enfermarse más, ¿sí? Es muy común que cuando en la pareja hay conflictos, los niños lo reflejen en enfermedades físicas, ¿sí? Ya sea que les da vómito, que les salen problemitas así como granitos en la piel, o tienen problemas gastrointestinales más comunes, o escurrimiento nasal y demás. El punto es de que empiezan a tener mayores enfermedades, ¿sí? No solo porque les decía, ¿no? No, el hecho de que no se afronte la situación, de que no se hable, no quiere decir que así va a desaparecer ni que con el tiempo va a haber algún cambio, ¿sí? Aquí es importante, pues entonces que sepamos cómo le vamos a hacer para afrontar el alcoholismo en la familia. Y lo primero que necesitamos entender es que el alcoholismo, el consumo excesivo, se trata de una enfermedad que requiere de una atención especializada, ¿sí? No es nada más por voluntad. La voluntad sí va a tener una influencia importante, va a ser determinante, pero no, pero no va a ser suficiente, ¿sí? Es importante que entendamos que es una enfermedad que como cualquier otra, ¿no? Si tú tienes una muela picada, pues necesitas ir con el dentista, ¿sí? Punto. Aunque te pongas hierbitas y cualquier cosa y te pongas, no sé, muerdas un ajo, no se te va a quitar. Tienes que ir con el dentista para que trate esa muela. Lo mismo acá, ¿sí? Cuando se presenta el alcoholismo en la familia es importante que se acerquen a los especialistas, que vengan aquí a centros de integración juvenil, ¿sí? O en alguna institución que ustedes consideren apta para esto, sí, que obviamente estén especializados en adicciones y que se trate, ¿vale? Algo que no es nada conveniente es pensar que, con el tiempo esto va a pasar, o yo con el amor que le tengo a esta persona lo voy a cambiar, o con la fe que existe vamos a hacer que haya milagros, ¿no? O simplemente el adaptarte a que esto se viene deteriorando y decir, pues bueno, así es la vida y no va a pasar nada. No, no es así, ¿sí? Date la oportunidad de acercarte, como te decía, a las instituciones que estamos especializados en ello y buscar la forma de apoyarte. Definitivamente, ustedes, como tanto si eres la persona que consume como si eres un familiar, mereces una mejor calidad de vida y para eso pues necesitas elegirla y acercarte porque pues de otra forma no va a poder ser, ¿no? El tiempo no va a curar las cosas, como te digo, y sí se requiere mucho de tu decisión. Por otro lado, algo que es indispensable también es que reconozcas la responsabilidad que tú tienes al respecto de esto, de esto que está pasando. Reconoce cuál es tu rol y úsalo. En el caso, por ejemplo, de que tú seas la pareja, el que te empieces a comportar como el papá o como la mamá de tu familiar o de tu pareja que es consumidora no te va a ayudar. No le va a ayudar, te digo, el amor no va a hacer que salga de esta situación. Reconoce cuál es tu rol y desde ahí empieza a atender lo que te corresponde. Definitivamente comprende una cosa, si hay una persona alcohólica en la familia, no solamente la persona alcohólica requiere la atención ni es responsable de toda la problemática que se está haciendo.
En la familia, cuando hay un alcohólico, todos y cada uno de los integrantes influyen en esta conducta, ¿sí? No les estoy diciendo que son responsables, pero sí les comento que su comportamiento, su forma, sus actitudes, ¿sí? La manera en la que responden sí va a influir mucho en la conducta de consumo o en que ésta se empiece a modificar. Entonces, reconoce la responsabilidad que te toca y actúa desde ahí. Te voy a sugerir, ¿sí?, que sí busques la manera de expresar, de comunicar esto que está pasando, pero siempre orientado en las soluciones. De nada sirve el reprocharle y decirle que por su culpa están mal y que tienen problemas y que se van a separar y que o lo vas a correr de la casa o la vas a correr o etcétera. Eso no te va a ayudar. Es importante que cuando ustedes hablan, que cuando tú le expreses cómo te sientes, ¿sí?, se haga siempre con mucho respeto y con la vista o ahora sí que con el objetivo claro de encontrar una solución que sea favorable para ambas partes, ¿sí? Les decía, haciéndoles saber que la otra persona no es el culpable de todo lo que está pasando, ¿sí? Y que están dispuestos a buscar que esto se solucione, ¿sí? Asumiendo la responsabilidad de las dos personas a las que les corresponde, ¿sí? Como te digo, ten presente que el amor, el respeto y la claridad van a hacer mucha diferencia. Y a lo mejor dices, bueno, pues es que ya no sé ni siquiera si quiero a esta persona o si la amo tanto o porque la amo tanto me quedo aquí y con eso lo voy a cambiar. Quiero que sepas que aunque es importante, ¿sí? Sí requieres de saber cuándo poner límites, qué reglas van a establecer, cómo necesitas tú afrontar esto de una forma responsable y de una forma que les permita a cada uno ir haciendo lo que le corresponde para salir de esta situación, ¿sí? En definitiva, pues es muy necesario que se busque el apoyo profesional y esto que es básico entenderlo. Muchas veces la persona consumidora es la más resistente al tratamiento. No va a estar dispuesto, obviamente, y aquí hay que entender, no va a estar dispuesto a soltar algo que le ayuda a sentirse bien, en ciertos momentos, ¿sí? Si yo me voy y contra el alcohol y digo que es lo peor que puede pasar, es casi un demonio y me concentro ahí y pienso que es el único problema, eso no va a funcionar, ¿sí? Va a encontrar mayor resistencia, o sea, le estás queriendo quitar algo que para esa persona es muy muy importante y que la va a defender a capa y espada, ¿sí? Lo que necesitamos ver aquí es qué es lo que lo está llevando o lo que la está llevando a usar la sustancia y empezar a generar alternativas que le ayuden a superar esta situación sin el consumo. Sí se puede, ¿sí? Nada más que para ello, pues les digo, sí es importante que se acerquen a la atención especializada y en caso de que la persona consumidora no quiera, tú como familiar necesitas asistir. Tú como familiar puedes empezar el tratamiento y puedes empezar a generar una conducta alterna que los ayude a romper con esta dinámica o este ciclo negativo que se viene dando entre ustedes, ¿vale? Entonces eso por favor tenlo muy presente, porque muchas veces la familia dice, no, es que el enfermo es él o es ella, y yo por qué voy a ir si ni que yo estuviera loco. Quiero decirte que si en tu familia hay una persona alcohólica, tú también estás presentando muy seguramente una enfermedad que se llama codependencia, ¿sí? Y que es tan fuerte y que es tan perjudicial como el alcoholismo y requieres empezar a tratarla, ¿vale? Ahora, vamos a ver, ya que hablamos un poquito de esto, del impacto a nivel social, personal y familiar, vamos a ver cómo le podemos hacer para reducir los riesgos de los daños y los riesgos y daños pues del consumo de la sustancia. Aquí, como te decía hace un momento, no es como que no haya un uso seguro del alcohol, ¿sí? Más bien es
tener presente que puede haber un consumo responsable y del mismo, y que pues necesitamos seguir algunas indicaciones como las que estamos, o sugerencias como las que estamos viendo aquí, donde vamos a ver que de entrada el consumo responsable o de bajo riesgo, ¿sí?, va a ser, en el caso de la mujer, de una copa o de un trago, ¿sí?, por ocasión, y en el caso del hombre, máximo 2, ¿sí? Vamos a hablar de un consumo moderado, ¿sí? Cuando una mujer de forma muy ocasional, de manera excepcional, no quiere decir que cada semana ni cada mes, sino así de una forma muy esporádica, quizá una vez a los 2 meses, a lo mejor se usa hasta tres copas, ¿sí? Y el hombre hasta 4. Y vamos a observar que hay un consumo de riesgo o excesivo cuando por ocasión la persona, en el caso de ser hombre, consume 5 bebidas o más, y en el caso de la mujer 4 bebidas o más, ¿sí? Ten presente, como te decía hace un momento, sí la podemos utilizar, no quiere decir que haya alguna dificultad en esto, pero siempre y cuando lo hagamos de una forma responsable. Si tú lo estás necesitando de la sustancia para estar más relajado, estar más feliz, más desinhibido, para sentirte más atractiva, más atractivo, entonces quiere decir que hay otras cosas que necesitamos trabajar, ¿sí? Que hay otras cosas, otras habilidades, otras competencias, otros recursos que quizá no has visto por diferentes razones, ¿sí? Y que te están llevando a pensar que el alcohol es lo que es lo único que te puede dar eso que buscas, ¿sí? Sí quisiera comentarte aquí que las adicciones son de las enfermedades más seductoras y te van a hacer sentir que necesitas de la sustancia para estar feliz, para tener esos estados emocionales que tú deseas, y te va a contar mil cuentos al respecto, ¿sí? Sin embargo, tú te vas a dar cuenta que efectivamente es un cuento porque al final, ¿sí?, a lo mejor no tuviste un accidente, a lo mejor no tuviste una pelea, pero física o emocionalmente algo no te hace sentirte bien contigo, ¿sí? Desde ahí, cuando detectas que eso está pasando, ya es como que la banderita roja que nos está diciendo actúa, ¿sí? Y actúa a tu favor. Entonces, otra de las cosas que vamos a sugerirte es que cuando tú manejes, estés dándole de lactar a tu bebé, cuando estés embarazada, si tienes trabajos que requieran mucha precisión, que requieran mucho detalle, ¿sí? Si eres menor de 18 años, si estás tomando algún medicamento, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, antibióticos, medicamentos antipsicóticos o medicamentos psiquiátricos. Si tienes enfermedad como cáncer, como diabetes, como hipertensión, ¿sí? Si realizas actividades de riesgo o te encuentras al cuidado de menores de edad, por favor evita consumir el alcohol, ¿sí? El consumo del alcohol te va a afectar en cualquiera de estas condiciones, ¿sí? En el caso del bebé, vemos, por ejemplo, que existen pequeñitos que ya nacen con síndrome de abstinencia, y es terrible ver esa dependencia que ya generaron en el vientre, ¿no? Entonces, muchas personas se jactan de que son muy hábiles para poder desempeñarse aún con consumo. Sin embargo, de verdad, es necesario que sepas que si tú estás desempeñando actividades como de riesgo o de trabajos que requieren de mucho cuidado, donde no solamente tú puedes estar afectando tu integridad, sino la de alguien más, pues evites usar las sustancias, y sobre todo cuando manejas, ¿sí? Porque definitivamente todos nuestros reflejos, toda nuestra capacidad de reacción, de la toma de decisiones, como vimos hace rato, pues se va a ver alterada. Y entonces, en el caso, por ejemplo, del cuidado de los niños, es muy, se pueden dar como consecuencias muy drásticas que obviamente pues van a impactarte a ti y pues a las otras personas. Entonces, también, es muy recomendable que si tú no usas el alcohol, por más que te estén insistiendo las personas, tus amigos, que te digan que eres
fresa o maricón o que te digan que eres no sé qué tantas cosas, ¿sí? Pues que no permitas que eso te toque o te trastoque y te lleve a utilizar la sustancia solo por la presión social. De hecho, si tú la usas porque los amigos te lo dicen o porque es importante que consumas para poder ser parte de ese grupo, puedes estar seguro y segura que entonces, de entrada, pues no son personas que sean convenientes para ti, ¿sí? Y que necesitas trabajar en tu autoestima. Definitivamente, ¿no? De entrada, ahí a eso ya nos está indicando que hay algo que trabajar contigo mucho a nivel de tu autovaloración y del amor que te tienes a ti mismo, ¿sí? Por otro lado, si tú ya decides consumir, te digo, yo no te estoy diciendo que no lo hagas, solo que al hacerlo, lo hagas de una forma responsable, ¿sí? Y segura, más bien como recomendable, ¿sí? Para evitarte el dañarte o el dañar a alguien más. Por otro lado, ¿sí? Evita mezclar alcohol con otro tipo de sustancias, porque obviamente esto puede ponerte más, podrías tener mayores riesgos en tu vida o en tu salud, y evita consumos que sean excesivos. Aquí, por ejemplo, te decía, en unas 3 horas, por ejemplo, si máximo, así como máximo, pues en el caso de los hombres no tomar más de 3 bebidas o 3 combinados, en el caso de las mujeres 2, ¿sí? Y ya, o sea, para no por ocasión, para que no exista una mayor complicación. Evita, en la medida de lo posible, mezclar el alcohol con otros medicamentos, porque entonces si no se va a reducir la eficacia de los mismos y esto te va a llevar no solo a que gastes, que te frustres, sino que tus complicaciones sean mayores, ¿sí? Obviamente sabemos que también va a estar muy involucrado en el qué tanto puedes seguir las recomendaciones para evitar el contagio de COVID, ¿sí? Y pues busca la forma de de seguir estas medidas sanitarias y en el caso de que tú lo requieras, busca el apoyo profesional. Definitivamente ya existen muchas opciones tanto a nivel presencial, ¿sí? Como virtual y de forma gratuita, donde podemos apoyarte y de verdad hacer algo para evitar que esta enfermedad se siga propagando y nos siga impactando a diferentes niveles. Por otro lado, y antes de continuar, que ya se nos está yendo el tiempo, es importante que tú sepas que mezclar la marihuana y el alcohol pues también te va a traer consecuencias importantes. Ambas son sustancias depresoras del sistema nervioso y pues los riesgos más, digamos, los riesgos que se pueden presentar es la deshidratación, el que se incremente la concentración del THC, que es la sustancia adictiva de la marihuana en la sangre, ¿sí? Que tengas mayor posibilidad de presentar un episodio psicótico, el cual es un corte con la realidad, como que la persona no pierde el contacto justamente con la realidad que está viviendo y empieza a alucinar y a imaginarse cosas, a sentir, sobre todo, no es que alucine cosas lindas, sino al contrario, regularmente son estados que son muy angustiantes, de mucha alteración de la persona, de mucho miedo, ¿sí? Y que cuando se combinan estas sustancias es muy probable que aparezcan, además de que exista pérdida de conciencia con un daño neurológico o un impacto a nivel neurológico importante. En caso de que lo hagas, en caso de que lo hayas decidido, ¿cómo puedes reducir esto? Pues obviamente evita mezclarlo, ¿sí? Toma muchísimo más agua, busca la manera de que si ya lo hiciste, pues empieza a consumir más agua para que eso te ayude a eliminar más tanto el alcohol sobre todo de la sustancia de tu cuerpo, perdón, y busca la manera de comer, trata de que sean dentro de eso alimentos dulces que te ayuden también digamos, a hacer que se desintegre más la sustancia en el cuerpo, que se haya mayor posibilidad de excretarla, ¿sí? Que se pierda el impacto que se está teniendo y en la medida de lo posible busca la forma de estar en un lugar seguro, tranquilo, a salvo, ¿sí? Hasta que se te pase el malestar.
En el caso de algunas personas jóvenes que les ha ocurrido, sí busquen la manera de llevarlo también a lo mejor que reciba atención médica, para que se pueda eliminar la sustancia lo más pronto de su organismo, ¿vale? O las sustancias en este caso. Y pues bueno, yo te invito mucho a que visites nuestros sitios web y las redes sociales que tenemos. Hay especializadas para adolescentes. Si tienes hijos o conocidos adolescentes, invítalos a que vean esto. También tú puedes, como adulto, entrar a la página de Centros de Integración Juvenil a los exámenes de diagnósticos. Vas a hacerlo solito, nadie más te va a decir nada, tú puedes, nada, o sea, no tienes ni siquiera que alterar ninguna información, ¿sí? Y te puedes dar cuenta de cómo estás al respecto del uso del alcohol, del tabaco, de las drogas, de depresión, de la ansiedad o de la violencia que se puede estar generando, que puedes estar viviendo, ¿sí? Te invitamos a que te acerques. Te digo, estos son como de manera individual, es secreta la atención, y no, vaya, nada más es para que tomes conciencia de cómo estás, en qué, si requieres de algún tipo de apoyo, y por supuesto, en caso de que detectes que efectivamente estás teniendo una problemática tanto con el uso de la sustancia como a lo mejor a nivel emocional, que sientes mucha angustia, tristeza, miedo, desesperanza, frustración, enojo, ¿sí? O que te estás totalmente irritado, te puedes acercar con nosotros y también te podemos dar apoyo emocional. El punto es que sepas que no estás solo, cuentas con centros de integración juvenil aquí en la zona, ¿sí? Y entonces, estos son los datos de contacto para Zihuatulco. Estamos de lunes a viernes, ¿sí? De 8:30 de la mañana a 4 de la tarde te puedes comunicar en caso de que requieras atención, o por medio de la página de Facebook, y pues con gusto les podemos apoyar.